Muy buenas noches, estimados estudiantes de Auditoría 1. Sean bienvenidos a la clase de hoy. Quiero asegurarme si me están escuchando. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Liz. Buenas noches, gusto saludarles. Buenas noches. Buenas noches. Voy a compartir pantalla y luego vamos a empezar con la clase. Gracias, Liz. Bueno, jóvenes, buenas noches. Quiero asegurarme si están viendo mi pantalla. Sí, Lic, así es. Gracias, muy amables. Bueno, vamos a entrar al estudio y análisis del grupo de las NIA 300 a la 499. Ahí en el índice ustedes se pueden dar cuenta cómo está cuáles son las NIAs. Está la NIA 300, que habla sobre la planificación de la auditoría de estados financieros. La NIA 315, que vamos a ver más adelante, que es la identificación y valoración de los riesgos de corrección material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. Así se llama la NIA 315. La NIA 320 es la importancia relativa y materialidad. La 330 son las respuestas a los riesgos de corrección material. Y la 402 habla sobre las empresas que utilizan entidades de servicios. Y la 450 prácticamente trata sobre la evaluación de todas las incorrecciones materiales en los estados financieros. Muy bien, jóvenes. ¿Se recuerdan cuando iniciamos la unidad? Vamos a ver, para hacer como una síntesis, jóvenes. Cuando iniciamos la unidad número 3, que se llama Normas Internacionales de Auditoría, ¿cuál es la NIA que es fundamento y la base de todas las demás NIA? A ver si se recuerdan. La NIA 200. 200. Gracias, qué bueno, qué alegre que sí se recuerdan, jóvenes, eso me motiva, ¿no? La NIA 200, mis estimados amigos, fíjense que esto es bastante lo que hay que ver, entonces yo no quiero leer, quizá tal vez solo ver el alcance y el objetivo nada más, pero mi objetivo, ahí sí que como profesor de ustedes, como docentes, es que el estudiante logre comprender la esencia de las NIAs que estamos viendo, de las normas internacionales de auditoría. Entonces, yo dije al principio de esta unidad que la NIA 200 habla sobre el objetivo global de una auditoría de estados financieros, en sí, el objetivo general, pues. Y el objetivo global es que el auditor pueda llegar a una conclusión, pueda, como quien dice, mediante toda la evidencia obtenida, él pueda emitir una opinión. Realmente esa es la esencia de la NIA 200. Permitirle al auditor alcanzar una conclusión mediante la emisión de una opinión sobre los estados financieros.
Recuerden, jóvenes, que para hacer una auditoría se requiere todo un proceso metodológico, ¿verdad? Que ya lo he dicho varias veces. Está la planificación, la ejecución, control de calidad, supervisión, terminación de la auditoría y la rendición de los informes. Prácticamente el desenlace de una auditoría es emitir un informe de auditoría. Ese es prácticamente el producto final del trabajo de auditoría, es emitir un informe de auditoría en donde él expresa una opinión. Pero para poder llegar a esto, el auditor tiene que aplicar todas las NIAs, prácticamente todas las que ya vimos de la grupo 200, lo que es carta convenio, documentación, la 230, papeles de trabajo, ¿verdad? La 240, fraude, la 250, todo lo que es el cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias, y así sucesivamente. Él tiene que aplicar y tiene que tener el dominio de todas las NIAs para hacer una auditoría con el único objetivo de llegar a obtener y poder alcanzar una conclusión para poder emitir una opinión. Y ese es el objetivo principal, jóvenes. Ese es el objetivo principal de una auditoría. Ahora bien, ¿cuál creen ustedes que es el riesgo que el auditor se juega al hacer una auditoría y al rendir un informe de auditoría, jóvenes? O sea, ¿cuál es el riesgo de auditoría? Y eso yo también ya lo he mencionado en algunas clases. ¿Cuál es el riesgo de auditoría? Si se recuerdan. ¿Emitir un dictamen equivocado? Sí, emitir un dictamen equivocado. ¿Quién me respondió? Disculpe, no vi ahorita. Yorlik. Ana Beatriz. Gracias, Ana Beatriz. Efectivamente, eso es, Ana Beatriz. Y a todos los estudiantes jóvenes, el riesgo de auditoría, o sea, el riesgo que me estoy jugando yo como auditor y ustedes cuando van a hacer la auditoría, es que se equivoquen al emitir una opinión. Es que emitan una opinión inadecuada, diciendo que todo es razonable cuando no lo es. Y ese es el riesgo de auditoría. Entonces, lo que les quiero decir con esto, jóvenes, es que para reducir ese riesgo, para mitigar, porque yo nunca lo voy a eliminar, pero sí lo puedo mitigar, lo puedo reducir, el auditor tiene que desarrollar una adecuada planificación de la auditoría. Y es que la planificación es clave para lograr la efectividad, la eficacia o la eficiencia en el desempeño de una auditoría de estados financieros. Y obviamente la eficacia o la eficiencia de una auditoría no solamente trata sobre hacerlo en el tiempo real, en el tiempo programado, sino que trata de hacer un informe de calidad. Trata de que el informe de auditoría no contengan errores. Y obviamente un trabajo eficiente significa que un informe está bien fundamentado, está bien sustentado, la opinión no es inadecuada, sino que es una opinión adecuada, pero para esto se requiere planificar el trabajo, o sea, la planificación de la auditoría de estados financieros. Ahora bien, planificar una auditoría de estados financieros significa qué va a hacer el auditor, o sea, planifique qué va a hacer, cómo lo va a hacer, quiénes lo van a hacer y cuándo lo va a hacer. Ya, eso es prácticamente las preguntas, ¿verdad? Que responden a la planificación. Esas son las preguntas que uno se hace para responder a la planificación. Señor auditor, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Eso es. Entonces, para esto, el auditor diseña, oiga bien, jóvenes, el auditor diseña toda una estrategia global de auditoría. Esa es la esencia de la NIA, desarrollar una estrategia global para que el trabajo sea eficaz, sea efectivo, sea eficiente. Y para desarrollar mi estrategia, es decir, cuando el auditor desarrolla su estrategia, le va a permitir a él determinar qué va a hacer, jóvenes, cómo lo va a hacer, quiénes lo van a hacer y cuándo y cómo lo va a hacer, ¿de acuerdo? Ahora bien,
técnicamente, por favor, ahí a José Roberto, por favor, apague su micrófono, José Roberto Benigno. Por favor, tengan el cuidado de apagar. Porque, ¿sí? Entonces, cuando el auditor desarrolla su estrategia global, señores, desarrolla su estrategia, su habilidad para hacer el trabajo, para ser eficiente. Esto le ayuda al auditor a despejar cómo lo va a hacer, qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, quiénes lo van a hacer. Eso es. Ahora, técnicamente se llama determinar el alcance del trabajo, la naturaleza del trabajo, la oportunidad y la extensión de la aplicación de los procedimientos de auditoría. Repito, jóvenes, desarrollar una estrategia le permite al auditor determinar cuál va a ser la naturaleza de su trabajo, el alcance del trabajo, la extensión y la oportunidad de la aplicación de las técnicas y procedimientos de auditoría. Eso es en esencia lo que le ayuda al auditor ser eficiente en el trabajo. Y esto prácticamente lo está desarrollando mediante una estrategia, ¿verdad? Y eso es prácticamente lo que trata la NIA 300 en esencia. Entonces veamos acá el alcance de la NIA. Dice que esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de planificar la auditoría de estados financieros. Esta NIA está redactada en el contexto de una auditoría recurrente, es decir, cuando el auditor hizo la auditoría del año pasado y también estoy haciendo la del año actual. Las consideraciones adicionales de un encargo de auditoría inicial figuran separadamente, es decir, cuando es primera vez que el auditor hace la auditoría, esto figura separadamente. Esto está en esta NIA 300 de planificación está diseñada en el contexto de una auditoría recurrente, es decir, que el auditor ya hizo la auditoría del año anterior, ¿de acuerdo? Ahora, cuando es primera vez, es un cliente nuevo, eso se trata por separado, figura separadamente. Muy bien. Dice, la función y el momento de realización de la planificación. ¿En qué momento voy a hacer yo la planificación y cuál va a ser la función de la planificación? La planificación de una auditoría implica, ahí está, pues, ahí está la palabra que les dije, implica el establecimiento de una estrategia global de auditoría, justamente lo que yo les dije. En relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría, una planificación adecuada favorece a la auditoría de estados financieros en varios aspectos, entre otros los siguientes. Favorece en ayudarle al auditor a prestar una atención adecuada a las áreas de importancia relativa. Ayuda al auditor también a identificar y a resolver problemas potenciales en forma oportuna, en tiempo real. Ayuda al auditor a organizar y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría de manera que ese se realice de forma eficaz y eficiente, cabal lo que les estaba diciendo yo a ustedes. Y facilita la selección de los miembros del equipo del encargo con niveles de capacidad y competencia adecuados para responder a los riesgos previstos, así como la asignación apropiada de trabajo a dichos miembros. Es decir, la planificación ayuda a seleccionar al equipo del encargo con competencias, con capacidades para responder, obviamente, a los riesgos de auditoría. Si yo voy a hacer la auditoría de un banco, por ejemplo, yo tengo que elegir auditores expertos en bancos, quienes realmente tienen toda la experiencia en auditoría de bancos. Si yo voy a mandar a un equipo de auditoría a hacer auditoría a un banco y ellos tal vez nunca en su vida han hecho una auditoría de bancos, tal vez le han hecho una empresa comercial, una empresa industrial o una fábrica. Entonces, la planificación ayuda prácticamente a seleccionar a los miembros con las competencias según sea el caso, según el cliente a quien le voy a hacer la auditoría. Y facilita la supervisión, obviamente facilita la supervisión del equipo del encargo de auditoría. Y también facilita la coordinación del trabajo, jóvenes. Ahora bien,
El objetivo de esta NIA, que es prácticamente la esencia, el objetivo de la auditoría es planificar la auditoría con el fin de que sea realizada de manera eficaz, eficiente, efectiva, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí habla, vamos a ver, actividad de planificación, ahí está, puntos, el punto literal 7. Las actividades de planificación, el auditor establecerá una estrategia global de auditoría. O sea, otra vez se repite eso de la estrategia. ¿Se dan cuenta qué tan importante es el desarrollo de una estrategia? El auditor cuando planifica es como un director técnico de un equipo de fútbol, a quienes les gusta el fútbol, ¿verdad? Un director técnico de fútbol, él es el estratega. Él es el que diseña su estrategia de juego. ¿Cómo va a ser? ¿Para qué? Para ganar el partido, ¿no? Lo mismo es en auditoría, jóvenes. El auditor diseña su estrategia para reducir el riesgo de auditoría de equivocarse al emitir una opinión y que el trabajo de auditoría sea eficaz, sea eficiente. Esa es realmente la esencia. Entonces, el auditor establecerá una estrategia global de auditoría que determine cuál va a ser el alcance. Ahí está. El momento, o sea, la oportunidad y la dirección de la auditoría. O sea, cómo dirige, cómo guía él el trabajo, el desarrollo del plan de auditoría. Para establecer la estrategia global de auditoría, el auditor identificará las características del encargo que definen su alcance. O sea, obviamente, ¿cuál va a ser las características de la auditoría que van a definir cuál va a ser mi alcance? El alcance es hasta dónde me voy a extender, qué voy a abarcar, ¿de acuerdo? Y determinará también los objetivos del encargo en relación con los informes a emitir. O sea, obviamente yo debo planificar desde el principio qué informes voy a emitir, con el fin de planificar el momento de realización de la auditoría y la naturaleza de las comunicaciones requeridas. Es decir, si el informe de la auditoría me lo piden para esa semana, por ejemplo, vamos a ver que un cliente me pide, mire, usted para el 5 de marzo me tiene que entregar el informe. Entonces, yo debo planificar con tiempo en qué momento voy a hacer la auditoría, porque si el auditor pregunta, mire, ¿para cuándo necesita el informe? Para el viernes, y tal vez ni he empezado la auditoría. Eso es no saber planificar un trabajo, jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces, el auditor también considerará, dice, los factores que según el juicio profesional del auditor sean significativos para la decisión de las áreas del equipo del encargo. Considerará también los resultados de las actividades preliminares del encargo y, en su caso, si es relevante, el conocimiento obtenido en otros encargos realizados por la entidad, por el socio del encargo, y determinará cuál va a ser la naturaleza, el momento del empleo y la extensión de los recursos necesarios para realizar el encargo. No solamente recursos, sino que también de sus técnicas y procedimientos de auditoría, jóvenes. Así que, con esto yo hablé la esencia de la NIA 300, jóvenes, planificación del trabajo de auditoría. ¿Qué me pueden comentar ustedes respecto a esta NIA? No hay ningún comentario. Muy bien, no había ningún comentario. Me voy a referir a la NIA 315. Y la NIA 315 está en la página 321. La 315 habla sobre la evaluación, la identificación y valoración de los riesgos. Ahí está. Miren, jóvenes. Por eso es que todo el grupo, las 300, están muy relacionadas, están muy vinculadas una con otra, están amarradas las NIAs. La 300 habla de la planificación, ¿verdad? Habla sobre el desarrollo de mi estrategia global de trabajo. Muy bien. Miren, jóvenes, para reducir el riesgo de auditoría, o sea, vuelvo a recalcar, para evitar que yo me equivoque al emitir una opinión, así en términos, y ya en otras palabras, obviamente el auditor tiene el compromiso y tiene la responsabilidad de identificar los riesgos en una empresa. Mire, señora, esta NIA le dice al auditor, mire, señor auditor, usted cuando hace una auditoría tiene que identifique e encuentre en dónde están los riesgos en la empresa que está auditando. ¿Cuáles son los riesgos?
Muy bien. ¿Ya los identificó? ¿Ya los encontró? Sí. Ahora valore los riesgos. Valore, identificación y valoración de los riesgos. ¿Qué significa valorar los riesgos? Significa darle una puntuación, significa darle un nivel al riesgo, ¿verdad? ¿Y cómo creen ustedes que se clasifican los riesgos, jóvenes? Y eso yo creo que en algún momento yo ya lo mencioné. Pero, ¿cómo creen ustedes que se clasifican los riesgos los riesgos identificados en una empresa? O sea, usted ya identificó los riesgos, ¿verdad? Ahora valórelo. Ahora, ¿cómo lo valoro? O sea, ¿cómo creen ustedes que se valoran los riesgos en una empresa? Pregunto. Pregúntale. Por nivel de dificultad, licenciado, y niveles de que puedan afectarle a la realización de la auditoría. Gracias, Roberto. Como experiencia, fíjese que una vez en una auditoría, el auditor nos envía como que el estatus del cómo va la auditoría. Sí. Y usted mencionó los grados de riesgo, nos colocó así como que en rojo, ¿verdad? Sí, es cierto. Un ejemplo, ¿verdad? Documentación que puede hacer falta, que era vital para el bien ejercicio de la auditoría. Gracias. Entonces, y por porcentajes, conforme se iba dando los documentos, iba disminuyendo, digamos, a llegar a un 100, pero a otro color, ¿verdad? Gracias, Roberto, gracias. Muy bien, jóvenes. Fíjense que, sí tiene razón, Roberto. Fíjense que el auditor primero tiene que identificar, los tiene que encontrar. O sea, y esa es una responsabilidad que el auditor tiene como parte de su auditoría. El auditor tiene la obligación de identificar en dónde están los riesgos de incorrección material a nivel de estados financieros. Ahora, cuando ya los identificó, el auditor tiene la responsabilidad de darle una valoración al riesgo en sus distintos niveles. El riesgo puede ser alto riesgo, o puede ser medio, o puede ser bajo, ¿de acuerdo? Alto, medio y bajo. Esa es la valoración del riesgo. Obviamente, para poder darle prioridad a las áreas a auditar, ¿cuál creen ustedes que el auditor le da prioridad? ¿Será que le da prioridad a las áreas de riesgo alto, o a las áreas de riesgo medio, o a las áreas de riesgo bajo? ¿A cuál le pone atención el auditor? A las altas. Gracias, efectivamente es a las altas. Por eso es que se valoran los riesgos. ¿Ya? Entonces, ahora, obviamente esos riesgos tienen que tener una relación con una incorrección material en los estados financieros. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles creen ustedes que son los factores de riesgo en una empresa que hacen? ¿Cuáles son los factores de riesgos que exponen a una empresa a que sus estados financieros contienen incorrecciones materiales, jóvenes? O sea, ¿cuál creen ustedes que son esas y que esos riesgos? O sea, ¿ya? ¿Cuáles son esas características de que exponen a los riesgos, que exponen a la empresa a riesgo de incorrección material? O sea, ¿cuáles son los factores que inciden en que suceda una incorrección material en los estados financieros? O sea, fíjense que yo doy la clase de esta manera porque leer la norma no me la van a entender, de veras. Ahora, ¿cómo, joven? Quizás no encontró una relación, por ejemplo, lo que se tenga en digital con, por ejemplo, estados de cuenta, tal vez, que al final no cuadren, o sea, lo real con lo que... Sí. Gracias, Roberto, gracias. ¿Qué opinan los demás estudiantes? Hay más de 55 estudiantes conectados acá. ¿Qué dicen los demás estudiantes? ¿Sí? En lo personal creo que tal vez una persona que sea el gerente general y también esté en la parte financiera, contribuyendo a la contabilidad. Gracias, Ana Beatriz, gracias. Sí, también es
también es cierto. Solo que hay algo importante que no me han dicho, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes? O sea, imagínense una empresa, imagínense su empresa donde usted trabaja. Pónganse a pensar cuáles son los riesgos, cuáles son las situaciones, cuáles son las características o cuáles son las circunstancias que hacen que suceda una incorrección material en los estados financieros y en la empresa donde se trabaja, para que ya sean, ¿qué dicen los demás estudiantes? Buenas noches, Lee. No sé si se podría poner ahí como amenaza de autorrevisión por parte de los auditores, ¿verdad? Sí puede ser, pero sí, gracias, Ronnie, puede ser, pero no es la esencia. Y miren, Juanes, ahora... Usted dice material, quizás que no existan los documentos que amparen la revisión de la auditoría. Sí, en parte, pero no es la esencia, jóvenes. Voy a leer el nombre de la NIA completa para que la analicemos. Dice NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, obviamente en los estados financieros, ¿verdad? Pero mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, ¿ya? Si ustedes analizan eso. ¿Cómo el auditor identifica y valora los riesgos? O sea, primero, ¿cuál es la manera o qué tiene que hacer el auditor para identificar los riesgos de incorrección material? Es mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Eso es. Jamás un auditor va a identificar riesgos en una empresa si no llega a obtener un conocimiento de la empresa, si no llega a comprender o un entendimiento del entorno de la entidad. Nunca va a identificar. Ahora, ¿qué tiene que hacer el auditor, jóvenes, para llegar a obtener un conocimiento de la entidad y su entorno, o para tener una comprensión del entorno de la entidad? Es única y exclusivamente, escuchen bien, evaluando el sistema de control interno, ¿de acuerdo? Y es que el control interno juega un papel importante acá, el control interno estoy hablando. ¿Y qué es el control interno? No son más que las políticas, los procedimientos y los procesos de operación. En una empresa, ¿qué hace en una empresa? En una empresa produce, en una empresa vende, en una empresa compra, produce, vende, cobra y hace una serie de operaciones. En todos esos eventos económicos, en todas esas transacciones, es necesario que exista un adecuado sistema de control interno que garantice la confiabilidad de la información y obviamente reduzca que sucedan incorrecciones materiales. Es decir, jóvenes, entre mejor es el control interno en una empresa, menor es el riesgo de incorrección material. Y al revés, entre más débil es el control interno, entre más deficiente es el control interno, mayor será el riesgo de incorrección material en los estados financieros. Entonces, el auditor tiene la responsabilidad de identificar esos riesgos, pero lo tiene que hacer mediante el conocimiento de la entidad, evaluando su control interno. Y solo de esa manera él dice, debo entrevistar a los funcionarios, debo evaluar procesos, los controles, para poder decir, aquí hay un riesgo. En el área de compras hay riesgo porque carecen de esos controles. En el área de ventas y cobranza también hay riesgo por esto y esto. ¿Por qué? Pero ya obtuvo usted el conocimiento de la entidad y su entorno, jóvenes. Entonces, eso es en esencia, con mis propias palabras, lo que les estoy diciendo yo, es lo que la NIA 315 trata. Y la NIA 315 abarca más de 65 páginas, jóvenes. Yo se los estoy resumiendo. Obviamente el control interno juega un papel relevante en esto. Y es que el control interno tiene varios componentes del control. Y aquí en esa NIA habla de los componentes del ambiente de control, sistema de control, procedimiento de control, actividad de control. O sea, tanto que se puede hablar, pero esta es la esencia de la NIA 315, ¿de acuerdo? Entonces veamos
Veamos qué dice el alcance de la NEA. Esta NEA trata de la responsabilidad que tiene el auditor independiente, ¿verdad? De identificar y valorar los riesgos de corrección material en los estados financieros. Obviamente es en los estados financieros, ¿verdad? Pero mediante ¿cómo? El conocimiento de la entidad y su entorno, incluido, ¿qué dice ahí? ¿Incluido qué? Lean. Control interno. Gracias, Neftalí. Incluido el control interno, jóvenes. Ahí sí que es justamente lo que yo les dije a ustedes, jóvenes. Y el objetivo de esta NEA el objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos y corrección material debido a fraude o a error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, ¿verdad? Afirmaciones son todas las decisiones que la administración toma, mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido su control interno. Eso es lo que está diciendo el señor auditor. Para que usted logra obtener un conocimiento de la entidad, el entendimiento del entorno de la entidad, usted tiene que evaluar su control interno. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de las respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Ahora bien, esa es la NEA 330, habla de la NEA 330 habla de las respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Pero me voy a adelantar un poco a esto, jóvenes. Me voy a adelantar. Vean. Les voy a hacer la pregunta de la siguiente manera. Quiero que me comprendan. Yo trato de descifrar esto para que sea comprensible la clase. ¿Qué le están diciendo aquí? ¿Qué le están diciendo al auditor en esa NEA? Señor, usted como parte de su auditoría, usted tiene la responsabilidad de identificar los riesgos. Ah, muy bien. ¿Cómo dice usted? Evaluando su control interno. Entonces, evaluando el control interno, yo logro comprender el entorno de la empresa. Sí. ¿Llega usted a obtener un conocimiento, un entendimiento del entorno? Sí. Muy bien. ¿Qué identificó usted? Identifiqué riesgos. ¿En qué áreas? En el área de inventarios, en el área de cuenta por cobrar, en el área de recursos humanos, en varias áreas. Hay varios riesgos. Ahora, déle una ponderación. Fíjese que el área de inventarios es alto, en el área de recursos humanos es medio y en el área de compras es bajo. Muy bien, pero también es alto en el área de ventas, también y en el área de cobranza también el riesgo es alto, ¿verdad? Ya los valoró. Muy bien. Ahora, aquí lo que está diciendo el auditor es con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuesta a los riesgos valorados de incorrección material. Muy bien, entonces aquí lo que está diciendo, mire, señor auditor, usted responda a los riesgos valorados de incorrección material. Ya se lo estoy poniendo en bandeja. ¿Cómo creen ustedes que el auditor debe responder a los riesgos valorados de incorrección material, jóvenes? Pregunto, pero quiero la participación de otros estudiantes, porque solo participa Roberto, Ana Beatriz y a veces Neftalí, pero aquí hay más de 55 estudiantes y no puedo creer que nadie más opina, jóvenes. ¿Cómo responde el auditor? Licenciado, fíjese que con lo que usted acaba de explicar, comprendí ahora al auditor que ha llegado donde trabajo, porque ¿sí? Una vez, una auditoría el año pasado, yo soy auxiliar de contabilidad y tengo a cargo el asistente del personal. Sí. Entonces, y así que analizar todo, ¿verdad? Lo que usted acaba de explicar de la NIA. Entonces, uno de los, podemos decir ahora, de puntos, ¿verdad? Fue que en los procedimientos de reclutamiento tenemos que cumplir solo ciertas documentaciones. Por decir, por ejemplo, ¿verdad? Algunos expedientes él me pidió una muestra, me lo envió al correo, necesito tales expedientes, y de ahí encontró como que nuestro problema, ¿verdad? Porque sí. había personal de que le hacía falta, por ejemplo, cartas de recomendación. Sí. No completaban los antecedentes policíacos y penales, ¿verdad? Entonces, muchas veces será que un conocido de los jefes
dice, no te preocupes, ahí se va, ¿verdad? Entonces decían, no, aunque sean conocidos, tiene que ir una carta de recomendación, tanto de los lugares donde trabajaba, como de personas, ¿verdad? Que conozcan al candidato. Entonces, cuando el auditor llegó, pues, así como usted bien dijo, escudriñó bien los procedimientos y fue dando sus puntos de vista que son muy acertados, ¿verdad? Para mejorar, lo que bien decía, respecto a la NIE. Entonces, cuando estoy explicando eso, así que entendí muy bien el procedimiento, aunque parezca muy redundante en muchas cosas, pero tiene una razón de ser y sí tiene una razón. Gracias, Roberto. Sí, obviamente lo que usted menciona, o sea, él evaluó el Departamento de Recursos Humanos, selección, contratación y expedientes. Determinó que no hay carta de recomendación, no tiene antecedentes penales policíacos, aunque tal vez ese es un riesgo, pero el nivel de riesgo ahí es medio o bajo quizá. Pero si no tiene contrato de trabajo, que no tiene un contrato individual de trabajo que vincule la relación patrono-trabajador, ahí sí es un riesgo alto porque no hay un documento jurídico que lo vincule, ¿verdad? Entonces ahí sí es un riesgo alto. Pero entonces, gracias, Roberto. Ahora bien, la pregunta que está haciendo es ¿cómo el auditor responde a los riesgos? ¿Qué tiene que hacer el auditor para responder a los riesgos que ya identificó y ya los valoró alto? Esa es la pregunta. ¿Cómo responde el auditor? Entonces, quisiera la participación de los estudiantes, si no voy a preguntar. Licenciado, sería de ponerle ya más atención a las áreas donde está el nivel alto y es donde solicitaría él los documentos para estudiarlos. Exactamente, sí, pero tiene un nombre técnico eso, o sea, ¿cómo hace el auditor? O sea, usted ya lo identificó, ya pidió los documentos, dice, pero ¿cómo se llama esa fase en que el auditor debe responder a los riesgos? Bueno, si no hay, es diseñando el diseño y la implementación de técnicas y procedimientos de auditoría jóvenes. Eso es prácticamente. Implementando y diseñando técnicas y procedimientos de auditoría que respondan a los riesgos valorados de incorrección material altos. ¿De acuerdo? Y aquí lo que dice aquí, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuesta a los riesgos. ¿Cuál es ese diseño e implementación de respuesta? Son sus técnicas, sus procedimientos, qué va a ser, su alcance, su naturaleza, su extensión, su oportunidad. O sea, prácticamente así responde el auditor a los riesgos de incorrección material. Prácticamente con esto yo abarqué lo que dice la NIA 330. Cuando llega a esa NIA ya solo lo voy a pasar. Esta es en esencia, jóvenes, la NIA 315. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a referir a la NIA 320. La NIA 320 habla de la materialidad o importancia relativa. ¿Ya? Voy a irme a la 320, la página 386. Ahí está. Por favor, alguien que me lea el nombre de esa NIA. La 320. Norma Internacional de Auditoría 320. Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Muy bien, gracias. Gracias. Y es que el auditor, cuando está planificando la auditoría, se dan cuenta que está vinculado con la NIA 300, la planificación. Cuando el auditor está planificando la auditoría y está ejecutando la auditoría, él debe poner especial atención a la importancia relativa o materialidad en su planificación. Y es que él siempre debe calcular la materialidad. Al inicio de la auditoría, él calcula su materialidad. Hay varias formas de calcular, ya sea sobre la base de los activos,
sobre la base de los ingresos o sobre la base del patrimonio. Esos son los 3 puntos de referencia para calcular materialidad. Vamos a suponer que el auditor calculó una materialidad de 600,000. Esa es su materialidad. Es mediante una fórmula, él calculó sobre los activos, sobre los ingresos o sobre el patrimonio, cualquiera de los 3. Pero ¿cómo es que el auditor decide si calcula su materialidad sobre activos o sobre ingresos o sobre patrimonio? Él tiene que saber cuál es la principal atención que le dan los accionistas a la empresa. O sea, hay accionistas que le dan especial atención a los ingresos, hay otros que le dan especial atención a su patrimonio y otros al crecimiento de sus activos. Entonces, ¿en dónde la administración centra la atención? En los activos, en los ingresos. Muy bien. Entonces, sobre esa base, el auditor calcula materialidad. Yo calculé mediante una fórmula y me dio 600,000 de materialidad. Significa, señores, que toda incorrección material que usted determine en la auditoría que sobrepasa la materialidad, lo tiene que ajustar. ¿Ya? Es decir, si yo encontré una o varias incorrecciones que suman 1,000,000 de quetzales, ¿y cuál es mi punto de referencia de materialidad? 600,000. Entonces, el 1,000,000 que usted determinó, ya sea una o varias incorrecciones que suman 1,000,000, ya sobrepasa la materialidad. Entonces, le dice el auditor, usted lo tiene que ajustar. Lo tiene que ajustar porque sobrepasó la materialidad. Pero si la materialidad, por ejemplo, suma 500,000, 500,000, ¿y cuánto es mi materialidad? 600, antes no sobrepasa. Entonces, usted lo puede ajustar, pero si no lo ajusta, igual no le afecta la materialidad y no le afecta la importancia relativa. Es decir, todas las incorrecciones materiales, todas las incorrecciones en los estados financieros que sobrepasan mi materialidad, lo tengo que ajustar. Y si no sobrepasa la materialidad, no lo ajusto, no estoy obligado a hacerlo, aunque sí lo puedo hacer, pero no estoy obligado. Es decir, lo haga o no lo haga, de todas formas no va a tener un impacto en los estados financieros. Pero si sobrepasa y si no lo hago, sí incide en la decisión que toman los usuarios sobre la información financiera, incide en la auditoría. Es decir, jóvenes, en una empresa suceden varios eventos económicos, compras, ventas, transacciones y todo, pero vamos a suponer que hay un registro de ventas que no se hizo. No se registró una venta por 1,000,000. No se registró el costo por 200,000. Y todo esto tiene un impacto en la utilidad por 800,000 quetzales. Entonces, si no hago el ajuste, aún sobrepasando mi materialidad, los usuarios de la información tomaron decisiones equivocadas sobre los estados financieros, que de haberse hecho el ajuste, otra hubiera sido su decisión. No sé si me explico con eso, trato de descifrar lo que dice esta NIA. Pero la importancia relativa o materialidad, señores, significa el punto de referencia, el monto, la cantidad o cantidades que van a tener un impacto en los estados financieros, ¿verdad? Van a tener un impacto que de haberse registrado correctamente, otra hubiera sido la decisión de los usuarios. Y como no está, ellos tomaron una decisión equivocada, ¿verdad? No, entonces, este es el concepto, la esencia. O sea, le estoy poniendo como ejemplo, ¿verdad? Pero ese es el concepto, la esencia de la materialidad o la importancia relativa. El alcance de esta NIA dice que esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. La NIA 450 explica el modo de aplicar la importancia relativa para evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y, en su caso, de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros. Y el objetivo de esta NIA, acá,
aquí voy a... Voy a hablar sobre el objetivo, aquí está. El objetivo de la auditoría es hablar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Y la definición dice, a efecto de esta NEA, la importancia relativa o materialidad para... Ahí está. O cifras determinadas por el auditor en su punto de referencia, ¿verdad? Por debajo del nivel de importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto. El objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa o materialidad determinada para los estados financieros en su conjunto. En su caso, dice, la importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Prácticamente esto yo ya se los expliqué con mis propias palabras, porque descifrar esto a veces cuesta un poco, pero yo traté de explicarles a ustedes que la importancia relativa es un monto, es una cifra que el auditor determina como punto de referencia. Y todo monto, cifra que está por debajo de esa importancia relativa, aunque no se ajusta, no afecta a los estados financieros. Pero si sobrepasa la importancia relativa o materialidad, y si no lo ajusto, afecta los estados financieros y los tomadores de decisiones toman decisiones equivocadas, que otra decisión tomarían de haberse registrado. No sé si con eso explico esto, jóvenes. Sí, licenciado, claro. Gracias, gracias. Muy bien, entonces nos vamos. Esto es la NIA, y la NIA 330 ya lo abarqué. Ahorita vamos a la NIA 330, que es sobre la respuesta a los riesgos de incorrección material. Está, jóvenes. La 330, respuesta del auditor a los riesgos valorados. Vamos a ver si se recuerdan que yo esa NIA ya la abarqué cuando estaba en la NIA 315. ¿De qué se trata? Respuesta del auditor a los riesgos valorados. Vamos a ver, quiero que, a ver si me comprendieron. ¿Qué dice Alicia Yoc? ¿Qué dice Alicia Yoc? Por favor, active su micrófono y me da su punto de vista. No está en clase. Buenas noches, Lick. Sí, buenas noches, Diego. Al igual que la NIA 315, pues tiene como diseñar e implementar pues respuestas a los riesgos que hayan en las incorrecciones, ¿verdad? Y que se hayan identificado. Sí, sí. ¿Cómo responde el auditor a esos riesgos? O sea, ¿qué tiene que hacer para responder a los riesgos valorados de incorrección material? Hola, Lick, buenas noches. Yo entendí que el auditor está en la capacidad de implementar sus técnicas y procedimientos para enfrentarse a esas. Gracias, efectivamente, Diana, gracias, Diana. Efectivamente, esto es, jóvenes, cabal, lo que Diana dijo, sí me captó. Pues con uno que me capte basta, es suficiente. Miren, jóvenes, yo esa NIA ya la abarqué. Yo le dije a ustedes cuando estaba en la NIA 315, le dije, mire, el auditor identifica los riesgos, sí. Ya los identificó. ¿Cómo? Mediante la elaboración del control interno, y solo así entiende el negocio. Ahora, valore los riesgos. Muy bien, riesgo alto, medio y bajo. ¿A cuál responde primero el auditor? A los riesgos altos. ¿Qué tiene que hacer el auditor para responder al riesgo? Diseñando técnicas y procedimientos de auditoría que respondan a los riesgos. ¿Y qué es una técnica y procedimiento? Es el procedimiento que determina el alcance, la oportunidad y la extensión de la aplicación de mis procedimientos de auditoría, y solo así respondo a los riesgos.
¿Qué ven? Y ahí estamos, jóvenes. Gracias, Diana, por su participación. Efectivamente, eso es. Esto ya abarqué la NIA 330. Ahora nos vamos a la NIA 402. No me voy a detener mucho ahí. La NIA 402, que habla sobre las empresas que utilizan empresas de servicios. Ya, y está en la página 423. Ya. Aquí está. Está bien. El auditor tiene que tomar consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios, jóvenes. Aquí se lo voy a explicar. Lo que pasa es que hay empresas a las que usted está auditando, pero esa empresa a quien usted audita utiliza una empresa que le presta servicios. Entonces el auditor, si es un servicio de outsourcing, por ejemplo, en donde a mí me manejan mi personal, por ejemplo, yo tengo 500 personas de colaboradores en la empresa, pero me lo maneja una empresa tipo outsourcing. Para mí, esa es una entidad que utiliza a una organización que presta servicios. Entonces el auditor tiene que evaluar no solamente los riesgos de incorrección material y valorar los riesgos de la empresa quien está haciendo la auditoría, sino que también tiene que evaluar e identificar los riesgos de la empresa que le presta servicios relevantes a esa compañía. No sé si con eso me explico, jóvenes, porque realmente es un poco larga la mía, abarca con más de 25 páginas. Entonces acá dice, el alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de la entidad usuaria. La entidad usuaria es a quien usted le está haciendo la auditoría. Ella es usuaria de una empresa que presta servicios. De obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada cuando la entidad usuaria utiliza los servicios de una o más organizaciones de servicios. Y esto, por ejemplo, pasa mucho. Ahora el tema de outsourcing se está dando mucho. O sea, hay muchas empresas que contratan personal por medio de outsourcing. Entonces, y realmente la cantidad, la facturación de outsourcing es significativa por una empresa que me está prestando servicios. Entonces, no solamente debo identificar y valorar los riesgos de incorrección material de la empresa que yo audito, sino que también de las empresas relevantes que le prestan servicios a esa compañía usuaria, ¿de acuerdo? Entonces, en concreto, dice, desarrolla el modo en que el auditor de la entidad usuaria aplica la NIA 315, obviamente, identificar y valorar los riesgos, ¿verdad? Y la NIA 330, para la obtención del conocimiento sobre dicha entidad, incluido su control interno relevante para la auditoría, que sea suficiente para identificar y valorar los riesgos de incorrección material mediante, obviamente, así como para diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores para responder a dichos riesgos. Ya lo vieron, así como para diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores para responder a dichos riesgos. Aquí confirman lo que yo les dije. Y el objetivo de esta NIA es, los objetivos del auditor de la entidad usuaria, cuando ésta utiliza los servicios de una organización de servicios, son obtener conocimiento suficiente de la naturaleza y significatividad de los servicios prestados por la organización de servicios y de su efecto en los controles internos de la entidad usuaria relevante para la auditoría, para identificar y valorar los riesgos de incorrección material y diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos. Eso prácticamente es la esencia de esta NIA, jóvenes. Y por último me voy a ir a la NIA 450 y con eso termino. Y para el grupo de la NIA 450 está en la página 454. Aquí está. ¿Cómo se llama la NIA 350, jóvenes? Por favor, ¿alguien me lo puede leer? Normas internacionales de auditoría 450, evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Gracias, muy amable, gracias. Muy bien, afirmativamente. Y lo que pasa es de que
el auditor, esta NIA, lo que le está diciendo al auditor, esa NIA 450 es fundamental, jóvenes. Esa NIA le dice al auditor, mire, señor auditor, usted tiene que evaluar todas las incorrecciones identificadas durante su auditoría. Es decir, tiene que considerar, evaluar todas las incorrecciones para ver si la sumatoria de todas no superan la materialidad o la importancia relativa, y si la suma de todas las incorrecciones tiene un impacto en los estados financieros y tiene un impacto en la opinión del auditor. Eso es en esencia. O sea, yo tengo de evaluar todas las incorrecciones para ver si me va a afectar la opinión que voy a dar, para ver qué tipo de opinión. ¿Será que voy a dar una opinión razonable, una opinión no modificada? ¿O será que voy a modificar opinión, me voy a una salvedad, me voy a abstener de opinar, o voy a dar un dictamen adverso negativo? Prácticamente es relevante y es sumamente importante que al concluir la auditoría se hagan esas evaluaciones, porque eso es para reducir el riesgo de auditoría, jóvenes, porque imagínense que el auditor no haga la evaluación de las incorrecciones y él emitió una opinión no modificada cuando dijo que todo está limpio, todo está bien, cuando no le está. ¿Por qué? Porque no aplicó la NIA 450, ¿no?, para llegar a una conclusión antes de emitir la opinión del auditor. Entonces, el alcance de esta NIA, dice, esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de evaluar el efecto, cuál es el efecto de las incorrecciones identificadas en la auditoría y, en su caso, de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. La NIA 700, que trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor para formarse una opinión sobre si los estados financieros, de concluir sobre si ha alcanzado una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. O sea, prácticamente para eso es, jóvenes. Tengo que evaluar todas mis incorrecciones para ver si no va a afectar mi opinión, ¿verdad? Para tener evidencia suficiente y adecuada de que los estados financieros están libres de incorrección material. Pero si es lo contrario, al hacer la evaluación de las incorrecciones, el auditor concluye que los estados financieros están afectados que no están libres de incorrección material, que sí están afectados por incorrecciones materiales, pues él evalúa su dictamen. Él ya no va a dar una opinión no modificada, sino que ahora sí va a modificar opinión. Se va a dictamen con salvedad, dictamen negativo o abstenerse de opinar. Por eso es, jóvenes. Entonces, la conclusión del auditor se requería en la NIA 700 revisada, tiene en cuenta la evaluación que el auditor realiza del efecto, en su caso, de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros de conformidad con la presente NIA. La NIA 320 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa adecuadamente en la planificación y ejecución de la auditoría de estados financieros. Prácticamente esto es, y el objetivo del auditor es evaluar el efecto en la auditoría de las incorrecciones. ¿Cuál va a ser el efecto en su opinión, en su informe? Y en su caso, ¿cuál es el efecto de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros y que van a tener un impacto para los usuarios, ¿verdad? Si no se corrige una incorrección material en los estados financieros, obviamente los tomadores pueden tomar decisiones inadecuadas y equivocadas de haberse corregido o corregida la situación. Muy bien, con esto no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, jóvenes. De mi parte no, Lick. Gracias, Daniel. Muy bien, gracias, muy bien. Entonces, hemos concluido la clase, abarqué hasta todo ya el día jueves, voy a abarcar de la 500 en adelante. Ya con esto ya prácticamente estamos abarcando bastante de la NIA y ya el miércoles sí les pido de favor de que estudien, lean antes de entrar a clase, porque eso les va a ayudar a comprender más fácil el contenido de cada una de las clases, jóvenes. Así que la pasen bien, que tengan buena noche, que descansen y hasta pronto. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, compañeras. Solo quedaron 15 en las cosas. Guardar por lo menos en un cofrecito como dice el padre.
¿Sabías que así como en español los gatos hacen